Bueno, entonces vamos a continuar con las series homólogas. Entonces ya habíamos visto los alcanos, vamos a ver hoy la serie homóloga de los alquenos, ¿sí? Que obedece a la configuración sp2 trigonal, ¿sí? La anterior era tetragonal sp3, ¿sí? Que eran los alcanos. Ahora es esta sp2 trigonal. La fórmula general de los alquenos es CnH2n, ¿sí? Y estas moléculas contienen doble enlace en su cadena, ¿sí? Entonces, para la primera molécula de los alquenos, entonces sería C2H2 por 2. Entonces, la fórmula molecular sería C2H4. ¿Sí? La fórmula estructural entonces sería dos carbonos unidos por un enlace doble, ¿sí? Aquí en este caso, como son solo dos carbonos, entonces el único enlace doble sería este, ¿sí? Y entonces serían 4 hidrógenos, 1, 2, 3 y 4. Y fíjese que lo que debemos tener en cuenta ahorita, a partir de ahora, ¿sí? Entonces es de que cada carbono tenga 4 enlaces, ¿sí? Entonces aquí en este caso son 2 carbono-carbono y 2 carbono-hidrógeno, ¿sí? Entonces sería 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahora, para la segunda molécula de los alquenos sería C3H2 por 3 y la fórmula molecular sería C3H6. Entonces acá tenemos 1, 2 y 3 carbonos. Acá podemos colocar tanto el doble enlace en este carbono, en el primero y segundo carbono, o acá, porque entonces sería, si arranco de acá, la numeración de las cadenas debe hacerse en la parte más cercana al número inferior del carbono. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a numerar 1, 2 y 3, el enlace doble quedaría en 1, ¿sí? Pero si yo empiezo a numerar de acá 1, 2 y 3, este también sería 1, ¿sí? Entonces fíjense que por convención, entonces se coloca el doble enlace de derecha a izquierda primero, ¿sí? Aquí vamos a tener después unas consideraciones más adelante, que son los isómeros. Pero entonces analicemos la fórmula estructural del propeno, ¿sí? Propeno porque son 3 carbonos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, un enlace doble carbono-carbono y 2 enlaces sencillos carbono-hidrógeno para este carbono. Para este, entonces tenemos 2, 3 y 4, ¿sí? Para el segundo carbono. Y para el tercer carbono, entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 enlaces, ¿sí? Entonces fíjese que cumplimos con la norma de que cada carbono tiene 4 enlaces, ¿sí? Entonces, en este caso, el primer carbono tiene un enlace doble y 2 enlaces sencillos. Para el segundo carbono también tiene un enlace doble y 2 enlaces sencillos. Pero para el tercer carbono, entonces tiene 3 enlaces sencillos. 1 carbono-carbono y 3 enlaces carbono-hidrógeno. Bueno, entonces pasamos para la cuarta molécula de los alquenos, ¿sí? Entonces, es la molécula que tiene 4 carbonos. Entonces, C4, ¿sí? H2 por 4, 8. Entonces, fórmula molecular C4H8, ¿sí? Y la fórmula estructural sería para la primera molécula, aquí ya empezamos a ver los isómeros de los compuestos de los alquenos, ¿sí? Cosa que no vimos con los alcanos no tienen isómeros, ¿sí? Entonces fíjense que acá ya tenemos, para el primer carbón vamos a tener el doble enlace, ¿sí? Y doble enlace carbono-carbono y 2 enlaces carbono-hidrógeno. 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4.
1, 2, 3 y 4. Entonces, el único carbono que tiene doble enlace es el primero para esta molécula. Entonces, cuando aparece esto, entonces ya vamos a tener que numerar los carbonos para identificar dónde está el doble enlace, ¿sí? Entonces, en este caso, como el carbono, este carbono sería el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Entonces sería 1-propeno, ¿sí? Entonces 1 en el primer carbono está el doble enlace propeno, ¿sí? Alqueno, eno. Entonces la terminación ano de los alcanos cambia por eno en los alquenos, ¿sí? Entonces el isómero del 1-propeno sería el 2-propeno, ¿sí? Porque acá entonces tendríamos en el segundo carbono, entonces tendríamos el doble enlace. Entonces fíjese acá que ya cambiaría. Entonces para el primer carbono entonces tendríamos 3 enlaces carbono-hidrógeno y un enlace carbono-carbono. Para el segundo entonces tendríamos un enlace doble carbono-carbono y acá me quedo mal. Y acá entonces sería un enlace doble, un enlace sencillo carbono-carbono, un enlace doble carbono-carbono y un enlace sencillo carbono-hidrógeno. Entonces acá un enlace doble carbono-carbono para este carbono y un enlace sencillo carbono-hidrógeno. Y para el cuarto entonces un enlace sencillo carbono-carbono y 3 enlaces sencillos carbono-hidrógeno. Entonces fíjese que aquí ya hablamos de isómeros, entonces son compuestos con la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos, pero con la diferencia de que el doble enlace está ubicado en el primero o en el segundo carbono. Fíjese que si yo arranco desde acá, entonces ya sería 1, 2, ¿sí? Entonces sería lo mismo, ¿sí? Para este caso no, porque yo arranco desde acá, 1, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hacer hasta el C10H2 por 10, ¿sí? Hasta el alqueno número 10 y con sus respectivos isómeros, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto, ¿sí? Bueno, para los alcanos, entonces teníamos algo que no habíamos visto. Entonces, ya sabemos de los alcanos, los compuestos, pero nos hacía falta tratar el tema de las fórmulas condensadas y semicondensadas. Entonces, las fórmulas semicondensadas son aquellas que se representan de esta manera: CH3CH3 para el etano, ¿sí? Para el propano, CH3CH2CH3, ¿sí? Y para el butano, CH3CH2CH2CH3, ¿sí? Entonces fíjese que se cambia la fórmula estructural por una fórmula condensada, ¿sí? Perdón, semicondensada, ¿sí? Que serían estas estructuras, estas formas de representar la molécula. Y la condensada, ¿sí? Estas son semicondensadas, y la condensada es para cuando tomamos de esta forma la molécula y la condensamos, ¿sí? Entre paréntesis, las cadenas carbonadas iguales, ¿sí? Y representamos igualmente el butano. Entonces, CH3, enlace sencillo, CH2 por 2, ¿sí? CH3. Entonces, esta misma es el butano de esta semicondensada. Lo que pasa es que esta sería condensada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer las fórmulas semicondensadas y condensadas de los alcanos hasta el número 10. ¿Ok? Entonces, esa sería la tarea para la próxima clase.